Pasé un año usando el iPhone 16 Pro y ahora que he usado el 17 Pro desde que salió, tengo que decirte que me equivoqué. Pero te voy a explicar por qué y después de compararlos en todas las categorías, ponerlos a prueba en una experiencia real de uso desde lo más sencillo hasta lo más extremo, te voy a contar cuál vale realmente la pena comprar. Y para que entiendas bien lo que te voy a decir en este vídeo, primero tengo que ponerte en contexto. Cuando el iPhone 16 Pro salió, lo compré porque es mi trabajo hacerlo, pero también porque genuinamente me encanta probar tecnología nueva, sea de la marca que sea. El problema es que habiendo hecho el cambio anteriormente desde el 15 Pro al 16 Pro, sentía que era exactamente lo mismo. Y no me malinterpretes, obviamente había cosas mejores entre uno y otro, pero eran cosas específicas. En el día a día se sentía como exactamente el mismo teléfono. Eso, a medida que fue pasando el año, hizo que tuviera cada vez menos interés en él. Tanto así que cuando se acercaba la fecha de salida de los 17 tenía miedo de que pasara algo similar, y más aún después de haber visto muchos rumores muy confusos porque decían que la historia iba a ser muy parecida. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la mejor opción para comprar a día de hoy? Lo primero que tienes que tener claro es que estamos comparando dos teléfonos muy similares. Recuerda, hay solo un año de diferencia y Apple no es la más agresiva cuando se trata de progresos anuales. Pero aún así hay 4 factores clave que te van a ayudar a decidir entre irte por el más nuevo o ahorrarte ese dinero. Porque sí, aunque este sea el nuevo, también tiene algunos fallos graves que con este no tendrías. Empecemos por el diseño. El diseño de estos dos teléfonos tiene mucho más impacto en tu experiencia con ellos que solamente en la estética. Al fin y al cabo, a nivel de estética son bastante parecidos, y aunque me está empezando a gustar cada vez más la estética del 17 Pro, hay otras consecuencias de ese diseño que hacen que tenga mis reservas. Evidentemente hay varias cosas muy positivas. Haber hecho un teléfono más grueso ha permitido que la batería sea más grande, incluso más grande que la de un S25 Ultra, algo nunca antes visto, aunque ya hablaremos de la batería en un momento, o que los altavoces sean mejores. Y es así, se escucha más fuerte, mejor, y aunque no tengo pruebas exactas de que sea en gran parte porque es más grueso, tampoco tengo duda. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas? Apple hizo este teléfono casi todo de aluminio para que el calor se condujera mejor y no se calentara tanto. Y si le ponemos una cámara térmica, veremos que sí, efectivamente así es. Es más, algo que me pasaba cuando estaba al sol es que el 16 Pro aguantaba bien unos minutos, con buen brillo, pero al poco rato se atenuaba un montón la pantalla. Y créeme, era insufrible trabajar con él. Con el 17 Pro eso no me pasa. No digo que no pase después de un tiempo, porque se va a calentar igual tarde o temprano, pero en mi uso, que lo considero bastante intensivo cuando grabo al sol y todo eso, funciona de maravilla. Todo esto no solo redunda en un mejor rendimiento durante más tiempo, sino también en que la batería no se deteriore tan rápido, lo cual es bienvenido. Pero como no todo puede ser perfecto, hacer un marco casi entero de aluminio también trae algunos inconvenientes. Así como gracias a este metal no podría cargarse de forma inalámbrica y por eso tuvieron que poner esta parte de vidrio, el aluminio y la conectividad no son muy buenos amigos. De hecho, solo falta irse hace algunos años y veremos todos los problemas que han causado los diseños de aluminio del iPhone con ese tema. Y aunque lo más lógico sería pensar que Apple ha aprendido de esos errores, al menos por ahora ese no ha sido el caso. ¿Por qué te digo esto? Desde que tengo el iPhone 17 Pro Max, tanto yo como muchos otros miles de usuarios han reportado problemas de conectividad que no tenía con el 16 Pro. Por ponerte un ejemplo, al salir de mi casa, una zona en la que hay perfecta cobertura con cualquier dispositivo, se le va la señal completamente. O al estar conectado al Wi-Fi, está sin internet. O sea, no tiene sentido. Y así hay otros varios problemas. Pero lo más loco es que esto me pasa tanto a mí como al 17 Pro de mi esposa, y por lo visto también a varios de ustedes que han comentado en un vídeo que subí hace poco. Claro, la solución es encender el modo avión y apagarlo, pero por favor, no se puede justificar este tipo de problemas en un teléfono de este precio, al que le dedicaron una sección entera a hablar de cómo las antenas estaban alrededor de la cámara y eso iba a hacer que todo mejore, y cómo hay un nuevo chip diseñado por Apple especial para la conectividad. En fin, son cosas que sí pueden depender un poco de la unidad que te toque, porque depende, pero el porcentaje es alto. Y eso no pasaba, al menos no masivamente, en el iPhone 16 Pro. Por cierto, se supone que iban a arreglar esos problemas con una actualización, así que Apple sabe que el problema existe, pero ya ha actualizado 4 veces
y nada. Por otro lado, hablando de la pantalla, también le añadieron al 17 Pro y 17 Pro Max una capa antirreflejos en la pantalla que no es la mejor ni una locura en comparación con la competencia, por lo que no lo vas a notar tanto realmente, pero es algo a tomar en cuenta. Encima, la pantalla tiene más nits y al sol se nota. Además, como te decía, todo este tema del diseño también influye en el rendimiento y la batería, pero antes de darte un veredicto sobre ese tema, hablemos sobre la cámara, porque aquí también hay cosas que debes saber. La cámara es probablemente uno de los aspectos en los que estos dos teléfonos más se parecen, pero al mismo tiempo en donde menos. Por un lado tienen el mismo sensor, así que tanto las fotos como los vídeos van a ser muy similares, dejando de lado algunas optimizaciones de procesado que Apple hace en los nuevos y que perfectamente podría traer a los anteriores, pero supongo... ¿cuál sería el punto de que sea nuevo? Además, a la hora de grabar vídeos ambos tienen funciones profesionales muy parecidas, pero aquí es donde se empieza a notar más la diferencia y es fundamental que entiendas esto lo mejor posible para saber cuál te conviene. Posiblemente sepas que los iPhone Pro desde el 15 en adelante pueden grabar en formato log, que parece así todo plano, pero que retiene más información que un vídeo normal para que cuando se le devuelvan esos colores en la edición tenga más rango dinámico, o sea, más detalle en lo más claro y lo más oscuro. Pero en el iPhone 17 Pro hay tres factores que llevan su cámara a un nivel superior, pero con una buena noticia para los que tienen o prefieren el 16 Pro. Por un lado, el log, de lo que te acabo de hablar, de los 15 Pro y 16 Pro es el Apple Log 1, mientras que el de los 17 Pro es el Apple Log 2. Y esta nueva versión tiene más fidelidad en los colores y más flexibilidad a la hora de editar. Por eso, si sabes que vas a editar el color de tus vídeos en postproducción, sea porque estás aprendiendo o porque ya eres profesional en el área, vas a notar una diferencia y probablemente por eso te convenga irte por el nuevo. Sobre todo porque está empezando a ser un estándar en la industria, incluso más que antes. Pero el segundo factor es que los 17 Pro también pueden grabar en formato RAW y esto lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, imagínate que estás en una escena como esta y no te dio tiempo de cambiar los parámetros de la cámara como el balance de blanco, o sea la temperatura, o incluso el ISO. Con el formato RAW, como retiene toda la máxima información posible, puedes hacer esos ajustes después de haber grabado. Así que si tuviste errores en la iluminación o en la configuración, será mucho más fácil arreglarlo. Esta de verdad es una función muy útil porque, por ponerte un ejemplo, cuando vamos a eventos, muchas veces las cosas pasan muy rápido y no tenemos tiempo en ocasiones de ajustar todo a la perfección como me gustaría. Teniendo todo crudo, te ahorras la preocupación de que todo salga a la perfección en el momento exacto, y justo eso pasa también con el tercer factor, que es donde tengo buenas noticias. Este tercer factor es el OpenGate. Esto es básicamente la habilidad de poder grabar con todo el sensor, y eso, en vez de darte un formato 16:9, te da mucho más espacio para incluso usar la parte horizontal o la parte vertical de la misma toma. Eso, para quienes se dedican a hacer vídeos o simplemente quieren hacerlo, son muy buenas noticias. Pero hay mejores buenas noticias, y es que con la aplicación Blackmagic Camera esta función también está disponible para el 16 Pro. De los tres factores que te acabo de decir, este me parece el más importante, así que el hecho de que también esté en el anterior es un argumento clave para que la cámara no sea la razón principal por la que te decidas por el más nuevo, a menos que los otros dos factores te hayan convencido. Pero, ¿qué hay de la batería y el rendimiento? Lo cierto es que cada año el iPhone es uno de los teléfonos más potentes, pero también con mejor batería. Y esta no es la excepción. Pero, lógicamente, la pregunta que queremos responder es, ¿vale la pena respecto al anterior? Siendo directo, sí. Ahora, te voy a ser claro. El 16 Pro, a pesar de no ser el mejor, tiene una excelente batería que al menos a mí me duraba todo el día con un uso razonable. El 17 Pro tiene entre 6 y 7 horas de uso de pantalla en promedio, siendo 1 hora u hora y media más que el 16 Pro. Obviamente esto tiene que ver con que la batería es físicamente más grande, pero también con que el procesador es más eficiente. Pero el A18 Pro, el del año pasado, es súper potente y no hay tarea que se le resista tampoco. Así que, aunque obviamente los números acompañan al 17 Pro, no notarás prácticamente ninguna diferencia en el uso real en tu día a día. Y quien te diga lo contrario te miente. Pero entonces, ¿cuál es el veredicto? Evidentemente, el nuevo es nuevo por algo, pero el iPhone 16 Pro o Pro Max, si lo consigues a buen precio, sigue siendo una excelente compra. Es uno de los teléfonos más sólidos y estables que ha tenido Apple en la historia, en algunos aspectos mucho más estable que el recién salido. Y además, si consigues una buena oferta, lo que te ahorras te puede conseguir unos AirPods, un Apple Watch o simplemente ahorro directamente ya. Claro, eso sí, en ciertos aspectos como batería o cámara vas a notar diferencias con el nuevo y
Me equivoqué al pensar que este año Apple iba a ser igual de continuista con los 17. De verdad que estoy bastante contento con el 17 Pro Max. Espero que esta comparativa te haya servido, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.